Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rento de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les saludamos, deseamos que la gracia y la paz de Cristo esté llenando sus corazones. La semana pasada, en el estudio bíblico que damos cuando discutíamos el pacto que hizo Dios con Moisés, y específicamente nos quedamos en Hebreos capítulo 9, verso 19 al 21, donde habla de que Moisés, después de haber leído los mandamientos que Dios le había dado al pueblo, mezcló sangre con agua y con hisopo y lino blanco, lo esparció sobre el libro de la ley, y al esparcirlo estaba profetizando lo que haría Cristo en el día de su muerte en la cruz. Cristo derrama su sangre y sella con su sangre el nuevo pacto. Quedamos de esta semana, entonces, hablar acerca del pacto de la gracia. Ya hablamos del pacto de Moisés, que tenía mandamientos, que tenía ceremonias, que estaban basadas en la muerte de machos cabríos, ovejas, sacrificios y ofrendas de incienso. No mencionamos el incienso, pero hoy lo mencionamos, era parte del sacrificio. Habían unos panes sin levadura que se ponían en el lugar, después del atrio, cuando se entraba en el lugar santo, había una mesa y ahí se ponían los panes sin levadura, los cuales representaban a su vez el cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a hablar acerca de eso precisamente. Cristo, antes de morir, la noche antes, tomó pan y tomó la copa, y él dijo unas palabras semejantes a las que dijo Moisés en el momento que hizo el pacto con Dios. Una vez leyó los mandamientos al pueblo, y el pueblo aceptó tales mandamientos como los que rigiesen en Israel. Y esa copa decía en Mateo 26, 27 y 28, que Jesús, tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Antes de la copa, él había tomado el pan, lo bendijo, lo partió y dio a los discípulos, y les dijo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será, ¿verdad?, entregado por ustedes, por la humanidad. Y la segunda parte de ese pacto, de esa ceremonia para el nuevo pacto, y que da nacimiento a lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y en unos segunditos vamos a hablar de eso. La copa representaba, con el vino, la sangre de Cristo, y el pan representaba el cuerpo de Cristo crucificado. El pan que se usó en la cena y que se usa todavía en el Passover son galletas. No se le pone levadura, no se infla, se le hacen unos agujeritos. Esos agujeritos representan los clavos que traspasaron las manos y los pies de Jesús, y los latigazos que recibió Jesús durante la flagelación, que su piel fue rota. Así, las galletas representan, con esos rotitos, es el pan sin levadura que llama, representan el cuerpo de Cristo. Bueno, la diferencia entre el antiguo y nuevo pacto es que un pacto
se sella con sangre. Y cuando un pacto se sella con sangre, hay lo que dice la Biblia, un Antiguo Testamento. Un testamento se escribe para cuando muere una persona, para cuando hay la muerte y derramamiento de sangre, en este caso de los animales, que morían para con la sangre de aquellos animales cubrir nuestros pecados por un año. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso la semana pasada. Pero nos dice que eso era en el Antiguo Testamento, porque era un antiguo pacto. Y la Biblia se divide en dos partes. Una es el Antiguo Testamento, y ahora entramos con el pacto de la gracia, porque el primero era el pacto mosaico, y bueno, y tiene varios pactos de por medio. Tuvo el pacto adámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, porque David y Dios hicieron un pacto. Hubo un pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso hay un himno que dice que Dios es Dios de pactos, porque a pesar de que Dios hizo pactos con el hombre, hacía pactos para nuevas etapas en las que el hombre se relacionaba con él, pero había un pacto fijo, que fue el pacto mosaico, el cual representó hasta el día que Cristo comienza su ministerio, terminando el libro de Malaquías, comenzando el Evangelio de Mateo, que de hecho Mateo no fue el primer evangelio, según dicen algunos estudiadores de la palabra, algunos teólogos. Algunos piensan que fue Juan el primer evangelio, pero cual haya sido el orden que están, es como lo usamos. Y comenzando en Mateo capítulo 1 en adelante, Cristo se ve comenzando su ministerio, y ese Nuevo Testamento es sellado con sangre del Cordero derramada en el Monte Calvario, en la cruz. Y esa sangre derramada en el Monte Calvario, la sangre de Cristo, selló el nuevo pacto, y ahora estamos bajo el pacto de la gracia. ¿Qué es el pacto de la gracia? Bueno, el pacto de la gracia es un pacto donde se nos regala a nosotros, de parte de Dios, el perdón, y Cristo toma nuestro lugar gratuitamente, paga por nuestros pecados, y Él muere por nosotros, para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados y delitos y transgresiones, vengamos a tener vida en Cristo Jesús, por medio de su sangre bendita. La copa que Cristo presenta en ese sellar del nuevo pacto, en la cena, se le llama la última cena o el Passover. Cristo pasa a ser el sacerdote de la gracia en ese momento dado, y el nuevo pacto da por viejo el antiguo pacto. Nace el Nuevo Testamento, que deja entonces por viejo el Antiguo Testamento, y por eso la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no se le llamaba Antiguo Testamento, sino que era el pacto con Dios, o el testamento de Dios, y no se le miraba como testamento porque no se pensaba que iba a morir Cristo por causa de la humanidad y para el perdón de la humanidad. Así que en el Antiguo Testamento, durante el tiempo del Antiguo Testamento, nunca planearon, nunca vieron, no se dieron cuenta. Es más, Cristo viene como Mesías, Cristo anuncia el reino de los cielos, Cristo hace los prodigios, tipos y dignos del Mesías, y ellos lo pasaron por alto, no podían entender, porque no tenían en ellos el Espíritu Santo para entender, recibir revelación de parte de Dios. Simplemente iban, curiosamente, iban siendo guiados, como dice Jesús,
como ovejas sin pastor, iban como ganado siguiendo la ley de Moisés y tenían a Moisés como lo máximo en Israel. Y Cristo, una de las cosas que dijo fue que él era mayor que Moisés, y eso le trajo problemas porque decían, pero ¿cómo va a ser? Si este nació el otro día, ¿cómo va a decir que él es mayor que Moisés, que él es mayor que Job, que él es mayor que Abraham? Y ellos no podían entender que Jesús ha vivido por siempre. Él es principio y fin, alfa y omega. Aleluya. Y el pacto digo yo, Antiguo Testamento podemos decir ahora, pero en aquel entonces el pacto de Moisés era un Antiguo Testamento. Una vez Cristo cumpliese y muriese, cumpliendo el pacto, muriese y dejando entonces cumplido el testamento que hablaba de Jesús. Por eso, cuando Cristo resucita y sube a los cielos, se nos habla entonces de un nuevo pacto que es en Cristo Jesús, que es sellado con la sangre de Cristo. Amén. Así que Cristo no solamente tiene ahora en sí mismo el poder del perdón por medio de la sangre, que nosotros por medio de la fe en la sangre de Cristo, que dijimos la semana pasada, que nos limpia de todo pecado. Ahora Cristo sube al cielo, Cristo sube a la gloria de Dios. Cristo se presenta a él como el sumo sacerdote que no tenía defecto, que no tenía pecado, que no tenía mancha, tal como se anunció, y que era el primogénito del Padre. Gloria a Dios. El unigénito del Padre y el primogénito de María. La ofrenda tenía que ser el primogénito de la oveja, el primogénito del toro y la vaca. Tenía que ser un becerrito primogénito, lo que presentaran para ofrenda. Igualmente si era paloma, si era lo que pidiesen la ofrenda, porque había diferentes tipos de ceremonias y ofrendas llevadas al templo. Pero Cristo sube entonces a la diestra del Padre y él va como sacerdote perfecto. Pasa a ser el verdadero sumo sacerdote que nos convenía y necesitábamos tener. Los sacerdotes anteriores del antiguo pacto dijimos que morían y tenía que venir otro. Moría, tenía que venir otro. Morían y tenía que venir otro. En el caso de Cristo, Cristo es eterno y una vez él entra como sacerdote, él no muere más porque él tiene vida eterna y tenemos un sacerdote eterno que intercede constantemente por nosotros y está intercediendo por el perdón de nuestros pecados y está intercediendo para que permanezcamos en su presencia, que sigamos creciendo en el conocimiento de la Biblia, porque algo que sucede, que hablamos anteriormente, somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios para que podamos adquirir conocimiento y recibir las enseñanzas que Jesús dio en manera espiritual y hacerlas nuestras y vivirlas. Y vivir en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y con la Iglesia. Y todos somos un solo cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Amén. Así que Cristo sube al santuario celestial. A Moisés le fue enseñado el santuario celestial, pero le dijo Dios que hiciera un santuario aquí en la tierra, un tabernáculo que representaría el tabernáculo o el santuario del cielo. Se hizo un tabernáculo en la tierra en base al modelo que le fue enseñado a Moisés. Entonces, Cristo no entra a ese tabernáculo ni Cristo hace su sacrificio en el templo. A Cristo lo sacrifican a las afueras de Jerusalén, en el monte Gólgota, en el monte Calvario. Entonces, Él lleva su sangre a la gloria eterna, que es el fruto del sacrificio, pero Él va como sumo sacerdote. No sé si me entiende, lo estoy repitiendo para que lo entienda y lo haga parte de su fe y le anime a seguir adelante, porque
tenemos un sacerdote ahora que es un sacerdote que tiene compasión de nosotros, que ese sacerdote tiene misericordia, nos entiende porque él vivió en la tierra como uno de nosotros, lo único que no pecó. Amén. Así que el modelo de lo que vio Moisés era simplemente un reflejo de aquel lugar perfecto en el cielo donde Cristo entró al santuario, hecho no con mano del hombre, sino que fue Dios el que lo hizo, y vino a presentarse él mismo ahora por nuestros pecados. Amén. Digo ahora porque sigue intercediendo por nosotros. Mire, en el Antiguo Testamento, el antiguo sacerdocio decía que todo sacerdote que iba a llevar el ministerio al templo tenía que llevar muchas ofrendas, tenía que llevar las ofrendas muchas veces, ofrendas por el pueblo y ofrendas por sí mismo, por cuanto el sacerdote era imperfecto. Y en él también estaba la pasión, estaba el coraje, la ira. El sacerdote era un ser humano como cualquier otro. Cristo nace siendo Dios, se hace hombre, y Cristo sobrepasa todas esas pasiones. Cristo domina todo por cuanto Él es perfecto. Es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, hecho hombre. Y lo que la ley no pudo, Cristo lo pudo, gloria a Dios. Y por medio del sacerdocio del Antiguo Testamento, que era sombra de los bienes venideros, el hombre nunca alcanzó perdón. El hombre alcanzó que se cubriese su pecado por un año, lo dijimos en la clase anterior, y que cuando Cristo vino, Juan lo identifica, y dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gloria a Dios. Así que el sacerdote humano no tenía eficacia, tenía que repetirse y repetirse. Mire, en Hebreo, nos dice en Hebreos 7, 26 y 27, dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de hacer primero sacrificio por sí mismo, porque en él no había pecado. Jesús entra una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En Juan, capítulo 1, verso 29, dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios, el perfecto, el que no tiene mancha, el que era primogénito, porque tenía que ser primogénito, dijimos. Así que, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Nos dice en Hebreos 10, verso 12. En otras palabras, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del mundo. Hebreos 9, 26. Cristo, dijimos, entra no solamente como sacerdote, Él es la ofrenda, porque la sangre de Cristo y su cuerpo son ofrecidos al Padre. Como en el Passover se usaban los panes sin levadura y el vino, Cristo viene a ser el cuerpo de Cristo, a tomar el lugar de aquel pan sin levadura, con orificios, con perforaciones. Y la sangre de Cristo viene a tomar el lugar del vino que se ofrecía en el Passover.
En la última cena Cristo establece esto, lo hace real y entonces se convierte, hecho, cuando Cristo dice consumado es en la cruz del Calvario, y ya quedó como Antiguo Testamento, queda invalidada la ley del Antiguo Testamento y comienza una ley nueva, la ley que Cristo nos da, que lo resumió en 2 mandamientos, ¿se acuerdan? Amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Y el segundo, al prójimo como a sí mismo, como a ti mismo. Así que la sangre de Cristo viene a tomar el lugar que ocupaba la sangre del Antiguo Testamento. Fijémonos que Cristo no entró en el tabernáculo que le fue mostrado a Moisés. Cristo entra al tabernáculo celestial. Cristo entra al verdadero templo de Dios, no hecho con manos de hombres, sino el que Dios hizo para sí mismo. Así que por medio de la sangre de Cristo venimos a ser salvos, santos, limpios de los pecados. Dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 18 al 19, dice, rescatados de nuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de los machos cabríos justificaban, aunque fuese provisionalmente, pero cuando Cristo toma el lugar y derrama su sangre por nosotros, si la sangre de los machos cabríos podía cubrir la condición del ser humano por un año, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el verdadero Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podía quitar de nosotros el pecado y la maldad? Así que comienza el pacto de la gracia, en la cual Cristo se ofrece a sí mismo, y él dijo que él entregaba su cuerpo por nosotros. Jesús dijo que él ponía su vida, que nadie se la quitaba, que él la ponía él mismo, y es que él mismo la tomaría. En Mateo 26, 27 a 28 dice que Jesús, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, había sido representada, dijimos, por la copa con vino durante el Passover. Así que Cristo viene a ser el verdadero sumo sacerdote, el perfecto sacerdote que trae a nuestras vidas salvación, vida eterna, y en Cristo Jesús tenemos nosotros a un sacerdote misericordioso que tiene compasión de nosotros. Así que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por cuanto es un sacerdocio inmutable, porque Cristo no muere. Ya Cristo, cuando resucita, vence la muerte, vence el pecado, vence el infierno. En Hebreos capítulo 10, versos 21 y 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, no, ¿verdad?, como hacían en el Antiguo Testamento, dice, sigo leyendo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su sangre,
su carne y su sangre, bendito el nombre de Jesús, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dijimos que Cristo, cuando muere y derrama su sangre, lo que quedó en él fue agua y sangre. Cuando traspasaron su costado, lo último que salió fue agua y sangre. Por último, agua, que es, y los médicos piensan que fue linfa del cuerpo, del sistema linfático que se vació por el pulmón. Curiosamente, después de los sacrificios, el templo arriba tenía como una piscina que la abrían una vez el templo estaba vacío después de los sacrificios, y toda aquella sangre era empujada y el templo quedaba limpio con agua. Así somos también nosotros limpios con el agua del costado de Cristo, según lo dice la Escritura que se hacía con el templo. Termina diciendo en Hebreos 4:1, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro cuando más lo necesitamos. Dios está presente, pendiente, esperando con sus manos extendidas a que nosotros levantemos las nuestras para Él tomarnos de las manos y guiarnos. En Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, los cuales somos nosotros, ¿verdad? Y en esto se basa la enseñanza que nosotros tenemos y creemos, de que una vez el Señor nos ha lavado, nos ha limpiado y somos propiedad suya, nadie nos puede arrancar de las manos del Padre donde Cristo nos ha depositado. Aquí terminamos con la enseñanza acerca del sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento y el cumplimiento del nuevo pacto en Cristo Jesús y el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo Jesús, y el antiguo pacto fue sustituido por un nuevo pacto. El Antiguo Testamento fue caducado en cierto modo y Cristo lo reactiva, lo actualiza con el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto. Si has recibido a Cristo y te apartaste, que esta palabra te haga despertar el sentir del amor hacia Jesús. Si no conoces a Cristo como Salvador, que esta palabra te lleve al arrepentimiento, a recibir a Cristo, a darle tu vida, a darle tu ser, y lo puedes hacer haciendo esta oración que yo voy a hacer. Dila conmigo, di: Padre amado, Dios del cielo, me arrepiento de mis pecados, pido perdón por todos ellos, confieso que soy pecador y ruego que me laves con la sangre de Cristo y que escribas mi nombre en el libro de la vida, el libro del Cordero. Ayúdame a entender la Biblia por medio de tu Santo Espíritu y ayúdame a serte fiel, y que si en algún momento necesito ayuda, que tú me extiendas tu mano y me levantes y me ayudes a continuar. En el nombre de Jesús pido estas cosas y te doy gracias. Amén. Si has hecho esta oración, hiciste de corazón, sigue a Cristo y Él te va a demostrar el camino que debes de seguir. Lee el Evangelio de Juan y pide al Espíritu Santo que te enseñe, que te guíe. Cristo te guiará a toda justicia, a toda verdad, a través de su Santo Espíritu. Que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos.